Dios les bendiga, hermanos. De nuevo estoy aquí con todos ustedes. Un saludo fraternal en Cristo Jesús para los hermanos en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, aquí en Lanzarote, Playa Blanca, Recife. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Y como ven, pues hoy quiero compartir de nuevo otra palabra con ustedes. Y esta palabra la he titulado Dios es muy justo. Dios es muy justo. Dios tiene, como saben todos ustedes, muchos atributos, es decir, Dios es santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Dios es perfecto, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Estos son algunos de los atributos de Dios. Pero hoy quiero hablar del atributo divino de que Dios es justo. Dios es un Dios justo. Justo quiere decir que Dios castiga al pecador conforme a la gravedad de su pecado. Y en la Biblia nosotros podemos ver que hay grados de condenación. No todos los que se condenan van a recibir el mismo castigo. Si vamos nosotros a la palabra de Dios y leemos en Mateo capítulo 23, versículo 14, dice la palabra del Señor, pongan mucha atención, Mateo 23, 14, dice así. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, dice la palabra de Dios. O sea que aquí vemos que hay varias clases de ladrones. No que haya ladrones buenos y ladrones malos, sino que unos son malos y otros son muy malos. Los muy malos, los más malos, son los que le roban a los pobres y a las viudas, como dice la palabra que acabamos de leer. Y para tapar su robo o para tapar su maldad, hacen una larga oración, es decir, levantan una cortina de humo para quedar bien delante de la sociedad. Esto es lo que se llama robo complementado con hipocresía. Este tipo de ladrones tendrán mayor condenación, porque encima de que roban hacen largas oraciones para quedar bien delante de los ojos de los hombres. Son ladrones y encima son hipócritas, es decir, son muy malos. Y los otros ladrones menos malos, son los que le roban a la gente y se esconden para no ser descubiertos. Estos también son malos, pero como digo, son menos malos que los que le roban a la gente o a las viudas y encima hacen una larga oración para quedar bien delante de la sociedad. Delante de Dios no lo van a poder conseguir. Pero delante de la sociedad ellos van a tratar de quedar bien. Eso es robo complementado con hipocresía. Estos, al ser menos malos, recibirán una menor condenación, es decir, los que roban y luego se esconden. Es decir, que a mayor pecado, mayor condenación. A menor pecado, menor condenación. No todos los pecados tienen el mismo castigo. Dios es justo y Dios sabe aplicar el castigo en función o en proporción a cada pecado que cada persona comete. Hay pecados que por ser tan sucios y tan abominables, como por ejemplo la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra que ese tipo de pecados al ser tan sucios y tan abominables no podrán ser perdonados. Entonces, así como hay grados de condenación, también hay grados de recompensa. Si nosotros vamos a la palabra de Dios otra vez y miramos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 12, dice la Escritura, Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, que el Señor va a recompensar a cada persona según sea su obra. En el cielo no todos van a tener la misma recompensa. Claro que estarán en el cielo tanto aquellos que se arrepintieron en el último momento de su vida, como aquellos que le dieron toda su vida entera al Señor.
los que han sufrido torturas y martirio hasta la muerte por no negar su fe, estos tendrán una recompensa en los cielos. No va a tener la misma recompensa el ladrón que fue crucificado, es un ejemplo, el ladrón que fue crucificado al lado de Jesucristo, que en los últimos momentos de su vida él se arrepintió y él fue salvo. El Señor lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no va a tener la misma recompensa ese ladrón que se arrepintió en el último momento de su vida que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que dedicó su vida entera a servir al Señor. Dios es un Dios justo y Dios sabe recompensar a cada uno según sea su obra, en función de lo que haya hecho. Entonces Dios es justo y a unos les dará mayor galardón en los cielos que a otros. Eso es lógico, de sentido común, y encima es bíblico, está respaldado con la palabra de Dios. A cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, nos conviene servir a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir una gran recompensa, no solo para ser salvo y entrar en el cielo como por los pelos, sino para tener una gran recompensa en el reino de los cielos. Vamos a ver cómo fue que Dios actuó con su pueblo Israel aplicando el atributo de la justicia. Estamos hablando de que Dios es un Dios justo y que da a cada uno el pago que a cada uno le corresponde. Si nosotros vamos al libro de Números, capítulo 14, versículos 1 en adelante, en ese libro tenemos una enseñanza tremenda. Les resumo un poco para no leer todo el capítulo entero, pero sí me gustaría que ustedes en su casa lo pudieran leer completo, ¿verdad? Y no solo leerlo, sino estudiarlo y comparar texto con texto y situación con situación para que puedan exprimir la palabra de Dios y sacar el máximo provecho de la misma. Pero yo les resumo la historia para ponerles un poco en el contexto en el que sucede ese episodio entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces, como les digo, léanse detenidamente en su casa Números capítulo 14 completo y van a aprender muchísimo. En este capítulo vamos a ver cómo Dios es un Dios justo, que da a cada grupo de personas exactamente lo que a cada uno le corresponde. Este capítulo sucedió, el relato del capítulo 14 del libro de Números sucedió cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra de Canaán. Está justo en la frontera antes de entrar en la tierra de Canaán. Entonces Moisés, en obediencia a lo que Dios le manda, envía 12 espías a espiar la tierra de Canaán para que trajeran un informe de cómo eran las ciudades, cómo era la gente, si había mucha gente, si había poca, si habían ciudades amuralladas o estaban en espacios abiertos y todo eso. Entonces Moisés envía 12 espías, uno por cada tribu, a explorar la tierra de Canaán, y estos 12 espías estuvieron 40 días, como saben todos ustedes, explorando el territorio que Dios tenía prometido para el pueblo de Israel. Y cuando estos 12 espías regresan otra vez al pueblo, pues traen naturalmente un informe, porque para eso fueron enviados, pero vemos que hay dos grupos en estos 12 espías. 10 espías, a los que podemos llamar los espías malos, estos traen un informe pésimo, un informe lleno de incredulidad y un informe muy malo para el pueblo de Israel, porque estos 10 espías, 10 de los 12, le meten el miedo a la gente, al pueblo de Israel, le meten miedo, le dicen: no se les ocurra entrar en la tierra de Canaán, porque la gente que hay allí son gigantes tremendos, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos, y las ciudades de esa gente son amuralladas, eso es imposible, ay, que Dios nos va a matar, Dios nos ha traído aquí para matarnos en este desierto, ay, y esta gente, estos 10 espías malos, le meten el miedo en el cuerpo a la gente. Luego habían 2 espías
que eran buenos. De entre los 12, dos eran buenos, que eran Josué y Caleb, hijo de Jefone. Y estos le dicen al pueblo, no, no, no es así, vamos a entrar, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa gente, nada, eso los comeremos como pan, vamos para adelante. Y el pueblo de Israel se enfadó y no le hicieron caso a los 2 espías, sino se dejaron llevar del mal informe de los 10 espías. Entonces Dios se enfadó tanto porque este pueblo, después de haber visto tantos milagros, todavía siguen llenos de incredulidad. Es insólito la incredulidad de este pueblo. No creen, son incrédulos, se reniegan, se resisten a entrar en la tierra de Canaán. Entonces Dios se enfada, dice, pues a caminar por el desierto, 40 años tienen que estar errantes por el desierto, 1 año por cada día de los que estuvieron los exploradores. Así 40 días estuvieron los exploradores explorando la tierra de Canaán, y ustedes van a estar 40 años vagando por el desierto hasta que se mueran todos, porque han sido incrédulos, y ya Dios estaba cansado de tanta incredulidad que no era ni lógica ni de sentido común, porque habían visto tantos milagros y todavía siguen llenos de incredulidad. Entonces, cuando Dios los manda a vagar por el desierto, ahí ellos se resisten. No, ahora sí queremos entrar. Es decir, cuando Dios les dice, entren, ellos dicen, no queremos entrar. Y cuando Dios les dice, pues al desierto, a sufrir el castigo, dicen, no, ahora queremos entrar. Rebelión, eran rebeldes, muy rebeldes delante de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Como digo, ese es un breve resumen de lo que dice el capítulo 14 de Números, donde les he hablado. Entonces aquí yo veo que hay 4 clases de grupos, 4 clases de grupos de personas bien diferenciadas entre ellas. Número 1, tenemos la multitud de personas mayores de 20 años que creyeron las palabras de desánimo y de incredulidad de los 10 espías malos. Esa gran multitud, es decir, las personas que tenían más de 20 años cuando sucede este episodio, esos se llenaron de incredulidad. En el versículo, si vamos otra vez a, como les decía, al libro de Números capítulo 14, voy a leer en los versículos 29 al 30, dice la palabra de Dios, dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra de la cual juré, de la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea que solo 2 de estos, exceptuando a Josué y a Caleb, hijo de Jefones, fueron los 2 espías que se salvaron. Pero el castigo de Dios para toda la multitud de pueblo que tenían más de 20 años, esos tenían que andar, tenían que andar 40 años en el desierto. Esta multitud fueron castigados a vagar por el desierto durante 40 años. Ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Todos ellos se fueron muriendo poco a poco durante el transcurso de esos 40 años en el desierto, vagando por el desierto. Así hay muchas personas hoy en día. Se dejan llevar de los mensajes de las personas y de los líderes rebeldes y de los falsos profetas, y por eso andan errantes por los desiertos de la vida, dando tumbos de aquí para allá, andan de iglesia en iglesia, errantes, buscando la paz interior, y no la encuentran porque están en sus corazones llenos de orgullo. En el número 2 de estos 4 grupos que les decía, tenemos los niños y las personas menores de 20 años.
Una cosa eran los mayores de 20 años y otra cosa eran los menores de 20 años. Dios hace distinción entre los unos y los otros. Los niños y personas menores de 20 años, esos formarían el segundo grupo. Estos, los menores de 20 años, no tenían capacidad de decisión, eran menores de edad y hacían naturalmente lo que sus padres les ordenaban. Por lo tanto, esos niños, esos jóvenes, no tenían la culpa que tenían los mayores de 20 años. Esos niños y esos jóvenes serían la nueva generación que sí entrarían en la tierra de la bendición, naturalmente cuando la vieja generación muriera en el desierto después de haber estado 40 años dando tumbos por el desierto. El verso 31 y hasta el 34 dice la palabra: pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme a los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que aquí vemos que aquellos niños, aquellos jóvenes y personas que eran menores de 20 años, estos van a vivir también 40 años en el desierto, pero estos no van a caer muertos en el desierto como cayeron muertos los padres de ellos, que eran mayores de 20 años cuando sucede el episodio. Esos menores de edad tuvieron que sufrir por el pecado de incredulidad de sus padres, pero después ellos sí que entraron en la tierra prometida. El tercer grupo lo podríamos llamar el grupo de los 10 espías malos. Los 10 espías malos serían el tercer grupo de estos tres grupos en los que he clasificado a todo el pueblo. En el verso 36 al 37 dice la Escritura: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, es decir, los 10 espías malos. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea que los 10 espías malos mueren de plaga delante de Jehová de manera instantánea. Estos 10 espías murieron instantáneamente. Dios es justo. Estamos hablando de que creemos en un Dios al que le atribuimos justicia absoluta. Dios es justo, pues el castigo para los 10 espías malos fue más duro que para el pueblo que le creyó a ellos. Es decir, el castigo para los 10 espías fue muerte instantánea. Aquí vemos cómo Dios hace diferencia entre los motivadores a ser rebeldes y entre los motivados a la rebeldía. ¿Quiénes eran los motivadores a ser rebelde? ¿Quiénes eran los motivadores a no tener fe para entrar en la tierra de Canaán? ¿Quiénes eran? Los 10 espías, clarísimo. Ellos fueron los culpables de que el pueblo se desanimara. ¿Y quiénes eran los motivados a no tener fe para entrar en la tierra de Canaán? Pues todo el pueblo, es decir, todos los que eran mayores de 20 años, ellos fueron motivados. Ellos no fueron los motivadores, fueron los motivados a no tener fe, a seguir siendo incrédulos para no entrar en la tierra de Canaán. Los mayores de 20 años, ellos fueron motivados. Las personas que motivan y animan a los indecisos a hacer lo malo, tienen más culpa que los indecisos. Es decir, los que motivan a hacer lo malo tienen más culpa que los que hacen lo malo siendo motivados por estos. Entonces aquí vemos cómo Dios hace diferencia entre los motivadores a hacer lo malo y los que fueron motivados e hicieron lo malo. Y por último, en el cuarto lugar tenemos a los 2 espías buenos. Los 2 espías buenos. Verso
30 y 38 de la palabra de Dios, dice el verso 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, ¿a quién dice? Pues a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y el verso 38 viene a repetir más o menos lo mismo. Dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. O sea que los dos espías buenos, estos fueron una bendición. Estos trataron de motivar al pueblo a que tuvieran fe, a que lucharan, a que le creyeran a Dios. Dios recompensó a Josué y a Caleb con una prolongación de vida, de tal manera que estos dos, Josué y Caleb, fueron los únicos mayores de 20 años que entraron en la tierra de la promesa, y estos dos fueron bendecidos con larga vida, mientras que el pueblo que fue motivado, pues se fueron muriendo poco a poco en esos 40 años en el desierto, y los que los motivaron, es decir, los motivadores a hacer lo malo, esos murieron de plaga instantáneamente delante de Dios. Dios hace diferencia entre los buenos y los malos. Y el castigo va en proporción a la maldad de la gente. A mayor maldad, mayor castigo. A menor maldad, menor castigo. La bendición también, así como a mayor maldad, a mayor castigo, y a menor maldad, menor castigo, la bendición es lo mismo. A mayor obediencia, mayor bendición. A menor obediencia, menor bendición. Entonces, este es el mensaje que les quería compartir a todos ustedes, hermanos, y bueno, dar gracias a Dios porque nosotros hemos entendido que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ser creyentes, y ahí nos mantenemos. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente, y bueno, pues cada 2 o 3 días, como les decía, les enviaremos un breve mensajito, esperando que todos estén bien y que estén protegidos bajo las alas del Señor, y que Dios les bendiga ricamente. Ya saben que estamos aquí para servir. Cualquier asunto, cualquier necesidad, pueden llamarme por teléfono. Que el Señor les bendiga y bendiciones para todos.